yo soy Leslie García, yo soy arquitecto y diseñadora de interiores y equipamiento. Trabajo en Empresas Rocantú, que se dedica a la industrialización de vivienda. Trabajo hace 10 años y estoy a cargo del equipo de proyectos, del equipo de venta y del equipo de fabricación de planta industrial en la misma empresa. Entonces, nosotros venimos un poco a reforzarles cuál es la experticia que nosotros tenemos en el desarrollo de la construcción en madera. Ya las ventajas que se han tenido hasta a través de los años. La empresa tiene 42 años en la que nosotros estamos trabajando y evidentemente ha pasado por muchas etapas. ¿Ya? Nuestro país también está en una postura donde se está normalizando todo lo que tiene que ver con exigencias estructurales respecto a la madera, exigencias térmicas, exigencias sísmicas. Y es lo que nosotros tomamos, digamos, y impregnamos nuestro producto y tratamos de darle soluciones que nos han resultado con muy buen efecto, digamos, tanto en la parte normativa como en la parte práctica. Sería bueno si se pudiesen presentar las personas que están acá, para saber de qué áreas son, estudiantes o trabajadores, estudiantes de posgrado, no sé, qué están. Arquitecto, recibe hace 2 años, en la carrera hoy, y ahora trabajando, bueno, ya para ver algo más. ¿Algo que ver con construcción en madera? No, yo estoy dedicado a la parte de rendering, de imagen, de arquitectura, nada que ver con la construcción, pero siempre interesado en ver más. Tengo la carpeta juntos cerrada, o sea, nos recibimos juntos, y yo vengo de Australia de hace 2 años que estuve allá, y estuve trabajando de madera, y bueno, nada, un poco más, ampliar un poquito más. Señor. Yo soy arquitecto, bueno, ya hace 14 años, soy egresado de la universidad, esta facultad. Soy docente también acá en la facultad en la materia de proyectos, ya también hace un buen tiempo, desde el 2012. Y más allá de eso también, bueno, trabajo en una constructora donde, bueno, plegamos como que nos dedicamos a todo, pero la madera no es lo fuerte, pero siempre creo que es interesante poder encontrar. Bueno, a nivel de proyecto, pero los estudiantes también hay como que bueno, lo que pudimos ver nosotros, entre ayer y hoy día hemos tenido reuniones con empresas 6 y puntualmente a ustedes les está pasando lo que nos pasó a nosotros hace pocos años atrás, ¿no? Estamos hablando de que hay una presión de mano de obra que está cada vez más cara. Los sistemas tradicionales ya no están dando el ancho en el sentido de que son muchos meses en obra, muchas veces no una buena utilización de materiales en obra, ¿ya? Por lo cual claramente hay temas que tienen que ver con sobrecostos que se suman por procesos tradicionales que ya no son aceptables a la condición actual que están ustedes. Nosotros igual hace años atrás los desperdicios de obra no eran tema, se pagaba un permiso al vertedero, el camión iba, botaba, por lo cual era prácticamente un ítem mínimo. En la actualidad tenemos que interactuar vertedero, por lo cual nos están cobrando aproximadamente como $18 el metro cúbico, lo cual pasó a ser un ítem pesado. Sumado a eso, desde el 2007 tenemos la normativa térmica, o sea, cada vez apuntamos más a tener un metro cuadrado que es más caro, por lo cual sistemas constructivos industrializados son los que entran a dar la solución a este tipo de problemas que aquejan. Señor, tu nombre, estamos presentándonos todos acá. Hago instalación industrial. Ya, ¿de qué tipo? Industrial, de lo que sea. Ya. ¿Por qué me acerqué? Porque me interesan los proyectos de... tengo un proyecto de casas prefabricadas. Ya. ¿Está andando? Tengo un proyecto ahí. Ya. Pero bueno, me interesa mucho el tema de la madera y eso, porque no. Por tanto, sí.
Eso sí, al final hacen función, así no les interrumpo y quieren como. Y en esa parte. A ver, a ver. Ah, sí. Ya, nosotros nos encontramos en el sur de Chile, nosotros estamos a aproximadamente 700 kilómetros de la ciudad de Santiago, con lo cual nuestra condición climática y geográfica es muy diferente a lo que se encuentra allá. Nosotros tenemos muchos meses de lluvia, muchos meses de viento, por lo cual nosotros somos muy cuidadosos en todo lo concerniente a los cálculos de sobrecarga de nieve, sobrecarga de viento, y algo que nos afecta al país completo que tiene que ver con temas sísmicos, ¿verdad? Por lo cual todo lo que van a ver ustedes son elementos que vienen pensados y diseñados para condiciones climáticas extremas, ¿ya? Como el país es angosto, nosotros nos vamos a la cordillera unos 40 minutos en auto y las construcciones que tenemos ahí se ven expuestas en los meses de frío, que sería de finales de mayo, junio, julio, para que las cubiertas tengan una sobrecarga de nieve que puede superar los 2 metros, lo cual es mucho de eso, siendo una carga estática la que se encuentra ahí, que puede durar varios días que se encuentra. Y si nos vamos a la costa, podemos tener vientos que pueden llegar a superar los 120 kilómetros por hora. Un poco más al sur, la semana pasada, en la región de los lagos, hubo un tornado. Arrasó con todo, o sea, realmente tenemos de todo lo malo, o sea, todo lo que puede afectar a una construcción de manera es estructural, ¿no? Lo mismo tenemos en el lugar donde nosotros nos encontramos, que sería en la zona de Temuco, es un lugar excesivamente turístico desde Temuco hacia el sur, ¿ya? Por lo cual siempre hay lagos, siempre hay volcanes, y se suma el riesgo sísmico a la actividad constante que tienen estos volcanes, por lo cual en las zonas turísticas de interés, como por ejemplo el que queda más cerca, Pucón y Villarrica, es común que se mueva el piso por el volcán está haciendo agua, ¿ya? Experiencia exportadora. Nosotros, estas fotos tienen más de 25 años. Esta fue la primera vez que hicimos una experiencia exportadora en específico que fue a España. En segundo lugar, después empezamos a andar a México. Y ahí podemos ver que desde plantas salen seccionales en 2D. No obstante, algunos de nuestros clientes en España terminaban instalando un terreno en 3D o en modular, por lo cual siempre se parte en una sección en 2D, pero eso no limita el hecho de poder llegar a obra como módulo, ¿ya? La condición de módulo o la condición de panelizado depende 100% de la particularidad que tenga cada terreno donde se va a enfrentar la obra. Si yo no puedo acceder con grúas al punto, claramente una opción modular no sirve. A diferencia de una solución panelizada, la cual claramente nos puede hacer llegar a lugares más complejos y tener una construcción que se va a ejecutar de manera manual, ¿ya? Las unidades de negocio que actualmente tiene la empresa, nosotros tenemos tres que se dedican a construir, que es lo que se dedica, que es lo que vamos a hablar ahora, que son la industrialización y comercialización de paquetes constructivos de autoconstrucción, ¿ya? En la cual en torno a la empresa andan alrededor de 18 contratistas, que son los que terminan haciendo el trabajo a nuestros clientes. Thermoten, que es lo que se dedica a ser un centro especializado a acondicionamiento térmico, y todo lo que es Pollen Center, todo lo que tiene que ver con cierres perimetrales, tomando en cuenta que nosotros tenemos desde Temuco hacia el sur prácticamente todo es campo. Así parte de nuestras instalaciones, la planta, nuestro showroom técnico, en la parte, en la parte de abajo más nos interesa, donde nosotros hacemos clases,
porque para nosotros es súper importante no perder la trazabilidad del producto saliendo desde la planta. O sea, que debe terminar siendo una casa y una muy buena casa, pero si el personal que lo arma no tiene las cualidades técnicas, esto no va a andar bien. Tenemos nuestra sala de proyectos, la que se encuentra arriba, la cual es un living de una línea sureña, nuestro centro de distribución de materiales enfocados a acondicionamiento térmico. Aquí podemos ver ya algunas de las construcciones, lo que se ve en la parte superior, es, aquí tengo una acción, acá, en esta zona, son proyectos a medida, en madera 100%, lo único que no es madera es la tela, ¿ya? Y estas de nuestras líneas CTA, que son nuestras líneas constructivas, que es lo que vamos a ver ahora. Porque queremos mostrar con esto que claramente la construcción en madera industrializada es muy versátil, se puede hacer prácticamente lo que uno quiera. Nuestros números, nosotros vimos el mes pasado 43 años, tenemos más de 2.000 clientes y viviendas ya en el mercado más de 3.000, las cuales en un porcentaje importante están en Chile, en segundo lugar se encuentran en México y en tercer lugar, en segundo lugar Europa, en tercer lugar México, y tenemos una experiencia exportadora en Uruguay, que fue en particular el año 2017, por lo cual tenemos claros los costos y las barreras fitosanitarias que hay que derribar para poder llegar acá, como también los elementos que tenemos que entregar para poder hacer cumplimiento del Mercosur y bajar algunos impuestos que podrían hacer que esto sea más atractivo para que llegue a buen precio. Aquí vamos a hablar de algunos proyectos emblemáticos donde nosotros fuimos desarrolladores inmobiliarios. Primero está el proyecto de Condominios Franco, que es un proyecto de más alta gama, en la cual el objetivo de esto eran construcciones de bajo consumo energético, en la cual todo el desarrollo que se hizo se podía de manera fácil traspasar al cliente final el sobrecosto, a diferencia del segundo proyecto que se hace bajo el DS-19, que es el Decreto Supremo 1019, que entra ya en línea de vivienda social. Y la consigna era la misma, vivienda de bajo consumo, ¿ya? Pero acá claramente con un costo final acotado, ¿ya? En el primer proyecto, que fue el Condominio Franco, fueron 34 viviendas, en total fueron 5.650 metros. Esto fue hecho hace 3 años atrás y estamos hablando que lo que se ve ahí son paneles de wood frame que se vieron fabricados desde planta con un eliminador de puente térmico. Esto, estamos hablando que el concepto era construcciones con arquitectura bioclimática y libres de puentes térmicos y con niveles de infiltración de aire bajo. Esto lo vio la Universidad Mayor y nos dio en torno a los 27 kilowatts metro cuadrado año. Esa es una unidad que vamos a hablar a continuación. Aquí ya está el condominio Nuevo Mundo, en el cual fueron 17 viviendas. Claramente ya se ve que la arquitectura no es la misma, son viviendas más pequeñas, los porcentajes de ventanas son menores, pero también se logró un número que andó en torno a los 60 kilowatts metro cuadrado año y esto lo midió la Universidad del Biobío. Y aquí vamos a los números reales. Por ejemplo, la normativa más dura o la más exigente en consumos energéticos es la normativa alemana que se llama Passivrauch, que para hacer un Passivrauch hay que estar en torno a los 15 kilowatts metro cuadrado año. Hablar de 15 kilowatts metro cuadrado año significa el consumo de energía por metro cuadrado en un año para lograr la banda de confort que yo quiero, que puede ser de 19 a 24 grados, en los diferentes tipos de combustibles que yo aplicara según el proyecto, ¿ya? Puntualmente, esto equivale a en un auto a cuántos kilómetros por litro me da, ¿ya? Estamos hablando que Chile, previo a la normativa térmica, andábamos en torno, esto fue en el año 2007, a 400 kilowatts metro cuadrado al año. Y este proyecto logró 27, vivienda social logró 60,
Después de la normativa térmica nosotros andamos en 206 y Uruguay, en el caso de ustedes, no tienen normativa térmica, por lo cual ustedes perfectamente pudiesen estar en este número. ¿Verdad? Por lo cual, y me di cuenta que si bien no hace el frío que hace en la zona sur, pero también hace frío acá. Y la matriz energética que tienen ustedes también nos da como para no tener normativa vigente. O sea, yo creo que eso para ustedes viene más temprano que tarde. ¿Ya? Si bien nosotros empezamos a aplicar desde el año 2007, hemos tenido 4 cambios y el último fue en enero de este año, en la cual se aplica, muy bien, esta es la normativa térmica 9, ¿ya? Se puso exigente en temas por ventanas según orientación. Las orientaciones sur no tienen ganancia solar, por lo cual las construcciones que quieran tener más ventanales sur van a tener que subir la tecnología de sus cristales y de sus marcos. Deben garantizar una tramitancia térmica más baja para poder tener el ponderado ventanas versus muros que la normativa pide. Y eso hace que las construcciones como edificios, normalmente el piso y el departamento que hace la zona sur eran los más baratos, ahora van a ser los más caros en construcción. Porque estamos hablando de vidrios dobles, que no son solamente termos, sino son el termopanel con Low-E y con gas argón, que son ¿ya? Está pidiendo, bueno, aumentó la terminancia térmica en acondicionamiento térmico de techo, el sistema de ventilación y extracción lo mantiene, pero Chile en la actualidad, esto aplica solamente a las zonas decretadas con saturación de PM2.5, que nosotros tenemos zonas como Temuco, que se calefacciona en una cantidad importante con leña, y es una cuenca, por lo cual no tenemos la ventaja que tienen ustedes acá con el mar, que corre mucho viento, no se limpia. Y eso hace que tengamos una contaminación muy alta. Y por eso es que la normativa se empezó a aplicar de plan piloto en esta zona y a contar de 16 meses después, del 1 de enero de este año, va para todo Chile. ¿Ya? Acondicionamiento térmico y filtraciones de aire en la envolvente. Este es un punto importante. Se va a empezar a exigir los estudios y ensayos de acondicionamiento térmico de muros. Lo mismo que hay ahora, la diferencia es que antes se medía la tramitancia térmica. Ustedes, ejemplo, la miden acá por la condición más favorable que hay. Sería revestimiento exterior, aislante térmico, revestimiento interior. La normativa previa era ponderado de puentes térmicos más la condición interna y daba un promedio. Ahora no, ahora no pueden haber puentes térmicos y toda solución constructiva debe ir con liberación de puente térmico. ¿Ya? Entonces, ya fuimos un paso más arriba. ¿Ya? Pero lo que ustedes hacen es, ejemplo, si yo tengo un pilar de hormigón cada 1,20 m, ustedes consideran el cálculo en el lugar más favorable. No ven la incidencia por metro cuadrado que tienen los elementos que... ¿Qué radio frío? Sí, que son al final los llamados puentes térmicos. Entonces, cuando ustedes muestran números, son números que no son reales al final. Lo lógico sería sacar el ponderado de los puentes térmicos más los lugares donde yo tengo aislación térmica. Y nosotros pasamos al paso último, que los puentes térmicos ni siquiera cuentan, libres de puentes térmicos. ¿Ya? En el punto 5, infiltraciones de aire, las construcciones para ser eficientes son arquitectura bioclimática, debemos contar con envolventes térmicas continuas y debemos contar con construcciones estancas. ¿Ya? Si yo tengo pérdida, o sea, cuando se hacen los ensayos de infiltración de aire, uno saca un número que se llama ACH hora. Yo hago una despresurización en la puerta principal y presurización a 45 pascales y me arroja el
equivalente al espacio en centímetros cuadrados de vicios constructivos que tiene la obra. ¿Ya? Indica un cálculo de cuántas veces yo intercambio aire desde afuera al interior como vicio constructivo. Ejemplo, si yo quiero mantener adentro 20 grados y afuera tengo 0, eso me descompensa. El intercambio de aire debe ser por sistemas de ventilación, no por vicio constructivo. O sea, que el ensayo consiste en dejar vacía la casa y después se deja un tiempo y se pondera. No, se pone un equipo que a lo menos el que nosotros usamos se llama Minneapolis Glover Door Test. Se instala en la puerta un tambor con un computador y empieza presión negativa, positiva y la ventana se llega a abrir. Y eso según la zona donde esté, ejemplo, las zonas que están malas a la izquierda, arroja un número, ejemplo, de 0,4 hasta máximo, o 0,3. Y eso ahora se va a exigir en el mes 16, a contar del 1 de enero, que para recepcionar, ejemplo, 100 casas va a hacer una muestra in situ de X casas. Y si no pasa, hay que entrar a ver. Entonces ese es el paso final. ¿Ya? Y ahí están todos conmigo porque realmente el controlar las infiltraciones de aire es un tema. Tenemos acondicionamiento térmico y pisos ventilados. En el caso tuyo se aplica poco porque trabajan ustedes mucho con platea, ¿ya? Pero en el caso de lo que vamos a ver ahora, van a ver de que hay soluciones en pilote donde te exigen una tramitancia térmica, ¿ya? De puertas exteriores, las puertas que se ocupan generalmente son puertas macizas de madera que cumplen una tramitancia térmica, o se trabaja con puertas que son de acero con interior de poliuretano, donde hay que mandar hacer un ensayo de tramitancia térmica donde el elemento cumple de acuerdo a lo que la normativa pide. O sea, no sirve de cualquier puerta, ¿ya? Permeabilidad al vapor de puertas y ventanas, se debe hacer también los ensayos de la mezcla marco, burlete, puerta en laboratorio para ver si infiltra aire o no. Y hay una tasa mínima, ¿ya? Aireación térmica de sobrecimiento, yo tengo la platea y el sobrecimiento, hay que poner un aislante térmico que se junta con el aislante térmico que genera la envolvente continua del mundo. O sea, envuelve desde abajo hasta arriba. Y análisis de condensación significa que los paquetes constructivos deben ser probados a que no tienen riesgo de condensación. La condensación puede ser superficial o intersticial. Y eso pasa cuando hay fenómenos de muro frío. Por ejemplo, el aire caliente se encuentra acá a 20 grados por permeabilidad que debe salir hacia afuera y se encuentra con un steel frame, ejemplo. Y el steel frame se encuentra a 12 grados. El aire choca y pasa de estado gas a estado líquido y empieza a condensar al interior del paquete constructivo. Y eso es lo que piden un análisis que es perfil de saturación, perfil de vapor y perfil de temperatura, que es un cálculo donde uno tiene que demostrar que el paquete constructivo bajo la condición que va a estar no va a tener condensación ni superficial ni intersticial. Y en el caso de la madera es importantísimo. La madera es eterna siempre cuando se mantenga seca. Si la madera se moja y se seca, es eterno. Si la madera se moja y se mantiene húmeda, muere. Por lo cual, este punto es un jugar importante, va a ser muy importante para la vida útil final que tenga. Ya. Nosotros en la fábrica trabajamos con un software que se llama CADFOR, ya, que es de origen sueco. ¿Ya? Este software dialoga en el fondo con las múltiples personas, maquinarias y logísticas con las cuales nosotros tenemos que trabajar para poder armar este paquete constructivo de que nosotros hablamos. ¿Ya? Este software nos entrega información de cálculo porque es un software paramétrico. Se diseña en base a las escuadrillas y a los materiales con los cuales nosotros
realizamos el paquete constructivo, el muro completo, tanto las estructuras como los revestimientos, estructuras de cubierta, estructuras de piso, y nos entrega información tanto para cuantificar los pesos, por ejemplo, deformaciones que se pueda producir en alguna vivienda, para cuantificar los materiales que nosotros necesitamos tener para poder armar todo este paquete constructivo, nos entrega planos para la fabricación de los paneles, ¿ya? En nuestras mesas indoor de las que nosotros trabajamos, y nos entrega información para poder montar en obra este mismo paquete constructivo, ¿ya? Ahí está. Bueno, acá una de las casas, ¿vale? Se instalan, digamos, sobre las estructuras de las panelizaciones. Nosotros tenemos dos grandes metodologías y formas de diseño, ¿ya? Que son las casas que tienen cerchas, vigas a la vista y tijerales, que son las estructuras de cumbreras, de cubierta, y otra metodología que tenemos, otro diseño, que son las líneas, que se llaman líneas sureñas. La otra se llama líneas nórdicas, que son las líneas un poco más modernas, digamos, más geométricamente más limpias, y que nosotros el mismo panel, bueno, no es exactamente el mismo, pero el mismo sistema de panelización que hacemos para la casa, lo diseñamos para las cubiertas, lo que permite rapidez constructiva, ¿ya? ¿Hablaste de casetones? Casetones, acá, ya, el casetón de cielo, en el fondo, más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, esta imagen nos entrega a nosotros una planta, ¿ya? Que nos define números, ¿ya? ¿Dónde van cada uno de estos paneles, que son los que se fabrican de acuerdo a este modelado, ¿ya? Se desprende este modelado, la planimetría, se fabrica indoor los paneles, y esta es una planta que se llama planta full. En el video del modelo estaba en la música, pero no se escuchó la explicación. Si te puedes explicar sin mostrar video. Pero sin mostrar el video. Sin mostrar el video. Para la gente que está conectada. Por Zoom. Ya. Pero ¿lo podemos volver sin la música o no? ¿No? Esta atrás no. Ah, ok. Pero siempre hay alguien. Ahí no. Ahí. Bueno, ya que no se escuchó para la gente, no se escuchó, digamos, la explicación. Bueno, el modelado BIM, que es lo que estábamos viendo acá, ¿ya? Lo que nos entrega este modelo, básicamente tiene que ver con toda la información que se cruza entre los agentes que participan en la fabricación y en la instalación de nuestras viviendas industrializadas, ¿ya? Entonces este modelo dialoga con cuantificación de materiales, con cálculos estructurales, con proyecciones también de tiempos de ejecución, con planimetría para trabajar indoors en nuestras mesas de fabricación, y con la planimetría que se entrega para poder instalar estos paquetes constructivos. Bueno, como estábamos hablando, que esta es una del material que nos entrega el software, que es nuestra planta full, que nos sirve justamente para terreno, cuando sale el paquete constructivo, y también para trabajarlo dentro de nuestras plantas industriales, que es nuestra guía, por la cual se van armando cada uno de los, ¿ya? Y que van definiendo, acá tenemos propuestas eléctricas, ya que dentro de estos paneles nosotros hacemos también una instalación de la canalización con BIM. Entonces acá nos van indicando exactamente dónde están los vanos de las ventanas, este panel, los puntos eléctricos, y cómo se va conformando básicamente la planta. Ya. El material que nos entrega de forma indoor, que es para poder fabricar nuestros paneles, es en base a este tipo de planos. Aquí tenemos dos planos, un plano que es de estructura y otro plano que es de revestimiento. En el plano de estructura, ¿ya?
El plano estructural se puede apreciar que aparecen en números, ¿ya? Que son piezas que se cortan de manera seteada, ¿ya? Que están las dimensiones acá, a modo de precorte, para que después el precorte pase a una mesa y en esa mesa se arme la estructura, ¿ya? Esta estructura luego se reviste con el plano revestido. Y bueno, ahí también se puede ver que está la canalización eléctrica, que siempre se tiene la precaución de que se apoye en alguna cadeneta, ¿ya? La caja final. En este caso, el revestimiento exterior, nosotros trabajamos con Oregón, con un traslapo de Oregón, ¿ya? De 1x8, que se instala en el panel. Ese es el revestimiento exterior que aparece acá con este hatch, ¿ya? Es una OBS. ¿Cómo? Es una OBS acá, es una madera. Es una madera de Oregón, es una pieza de Oregón, que se va colocando de forma traslapada. O sea, son piezas que ellos van instalando. Es una variedad de madera. Oregón, sí. Ah, ok. Oregón. ¿Ya? Que nosotros trabajamos en algunos sentidos verticales y en otros sentidos horizontales. ¿Ya? Entonces este plano permite la guía de la instalación de este elemento, ya sea en la verticalidad en la horizontalidad o en la verticalidad, donde indica, ¿ya?, la manera en que tiene de traslapar el macho y hembra también. Porque se entiende que este panel va a ir junto con otro panel que lo fabrica probablemente otra mesa. Entonces, todo debe calzar para que cuando esto llegue a terreno no tengamos problemas lineales de ensamble, ¿ya? Bueno, acá también se pueden apreciar los espacios que se dejan para, en este caso, una ventana, ya que la ventana también es un elemento que nosotros provisionamos a este paquete constructivo, que a veces, dependiendo un poco de la línea que nosotros tengamos, y que nosotros dejamos el espacio listo para que la ventana pueda instalarse y deje una huelga para que la ventana se pueda sellar también en terreno. Bueno, acá tenemos un plano, ¿ya?, que se trabaja en este caso en las casas que tienen estas cubiertas, ¿ya?, estas techumbres a distintas aguas, que es una cercha, ¿ya?, estructural, pero en esta esquina se puede apreciar que va con revestimiento. Por lo tanto, es una cercha que en alguna parte del diseño de la casa coincide con una parte interior y con una parte exterior, ¿ya? La parte exterior se llama frontón, le llamamos nosotros, que es también ahí se aprecia también el revestimiento. Este plano nos entrega informaciones dependientes, ¿ya? Y también nos entrega nuevamente este número, digamos, todas estas piezas que son los precortes, que son los elementos para después ensamblar esta cercha. Estas también van, todo esto va con un número, ya con una categoría, que para que después la mesa lo etiqueta y después en terreno se puede instalar. Acá tenemos otro elemento, que es un elemento estructural, pero a su vez también un poco decorativo, porque queda a la vista. Es un elemento que se fabrica por pieza también, en nuestra fábrica, nuevamente con el mismo sistema de precorte, ¿ya? Y que se instala de manera en el terreno para poder abarcar luces en el fondo, ¿ya? Eso es una cercha que también esta también se fabrica en mesa. Esa cercha tiene varias piezas, también se hacen los planos de despiece, porque también van pendientes, cortes, ¿ya? Entonces, también se entrega, este software nos entrega la información para armar este elemento y después para poder ensamblar este elemento. Todo bueno, los procesos que tiene CADWORD de forma indoors, que es lo que nosotros en el fondo manejamos dentro de la planta industrial, que es donde nosotros optimizamos la fabricación de las casas. No se arman estas casas obviamente en terreno, sino que sale todo listo desde la planta industrial, ¿ya? Esto nos permite a nosotros tener una ubicación interna para el control y para manejar los tiempos de fabricación de nuestra gente, y nos permite entregarle al cliente o a su equipo de montaje, en el caso que tenga su propio equipo. Nosotros tenemos montajistas en alianza, pero mucha gente lleva su propio equipo. Y ese equipo se le entrega una charla de inducción y se le entrega esta información para que cuando ellos desarrollen el proyecto en terreno puedan también tener tiempos acotados,
residuos agotados y puedan terminar y dar algún tipo de personalización a la obra, ¿ya? En las zonas húmedas o en las zonas secas, en el caso de que quisieran colocar algún otro elemento decorativo o de terminación. Como esto ya va planimétricamente y va calculado por metro cuadrado, nosotros le podemos entregar un listado completo para que la gente pueda terminar y rematar las casas en terreno, cuantificar el tiempo, cuantificar el material y cuantificar los costos, es lo principal, es la ventaja que tiene este software, que hace el diálogo, un diálogo que también dialoga con, por ejemplo, con Revit. También uno puede exportar el archivo a otro, ¿cómo se llama? El archivo que se puede exportar, punto, algo así, que se puede traspasar a otros tipos de BIM, donde pueden dialogar con otro tipo de especialidad en el caso de que le quieran colocar alguna otra cosa a la casa, algún tipo de, no sé, hay varias cosas que después las personas pueden ir incorporando tecnologías a su casa. Lo mismo que el modelo 3D, después sirve para exportar y los que renderizan lo pueden tomar ya hecho y renderizar sobre él. Claro, se puede Ahorra mucho tiempo. Sí, te ahorra tiempo planimétrico, de renderizado. Es un software que a nosotros también nos permite acercarnos al cliente con el proyecto final y que lo vea. Y lo podamos analizar también incluso el tema de una posible orientación en algún terreno que nosotros desconozcamos, pero que nos den alguna guía. Cuando lo mostraste es muy parecido al SketchUp. No, creo que es un sketch, que no tiene que ver con Es que no es tan paramétrico. Okay. ¿Ya? los programas de dibujo o SketchUp aguantan todo. Acá estamos hablando que, por ejemplo, la manera en que poner densidad, se le pone milímetros escuadría, ejemplo 45 por 90, y esa densidad según el largo da peso, y el panel después te puede Sí, indicar... después te saca todos los cálculos. No, si más que eso, te indica incluso el centro de inercia si tú quieres montar con Google. O sea, apto. En ese aspecto se parece un poco al Revit. ¿Ustedes trabajan Revit? ¿No? Sí. ¿Sí? Eso es lo que se va a consultar. O sea, ustedes van dibujando en el formato 2D, es el mismo sistema de Revit, que van dibujando en el plano y después se pasa al 3D. Lo que pasa es que primero se tiene que cargar una plantilla al programa. Y en esa plantilla uno descarga todos los materiales con los que va a trabajar, las placas, cargando los espesores, las alturas, todos los materiales constructivos se cargan primero. Luego se traspasa el modelo de arquitectura y ahí se empieza a construir el modelo. No, el CAD a nosotros nos sirve, igual trabajamos CAD, AutoCAD, nos sirve como para tener el primer trazado en el fondo del diseño. Pero cuando pasa a este formato tenemos que construirlos en la base. Y después, y este modelo no es que se diseñe y después se pueda extruir, sino que se va construyendo, uno le va aplicando los materiales, los va replicando, ¿cierto? Y van apareciendo los pies derechos, las cadenetas, las diagonales. Entonces eso después nos permite tener un render que es real. Que nosotros podemos Otro ejemplo, cuantificar el mismo render. los listados de precorte que vieron ahí, se exporta a maquinaria. También. Y la máquina es CNC y se carga y optimiza corta, ángulo y... O sea, habla con todo al final. La máquina, después uno de planos. Si hay una duda, hay un QR, teléfono, QR, abre 3D y uno puede ir a ver cómo va. O sea, realmente ayudan todos, procesos, maquinaria, obra. Si uno tiene un proceso un poco más artesanal, también colabora, porque con los planos, las personas que fabrican en planta, digamos, sobre mesa, ellos cortan y arman. O sea, les entregas todas las indicaciones, no tienen que estar tratando de pensar o traspasarlo o tener a alguien que no tienen que empezar por este panel. Ellos fabrican, setean y después el terreno con los planos se instala y nos asegura que las uniones queden, que los traslados correspondan a la línea, que calcen cuando se colocan placas de yeso cartón versus placas por ejemplo, de fibrocemento, nos entregan los diferenciales, nos permite sacar elementos de terminación como cornisa, guardapolvo, o sea, nos entrega todo lo que una obra como un 80% terminada en terreno debería llevar. Ejemplo, como al interior va con planes de OSE, que es de 1.22 por 2.44, el software igual hace
una optimización de costo. Y eso Y lo... eso al final habla con una escuadradora CNC y la persona no sabe lo que hace. Escuadra solo, pasa, etiqueta y el que tiene que armar toma y pone. Entonces cada vez los desechos son mínimos. Claro, porque también obviamente se dialoga con el material con el que uno utiliza, ¿cierto? Si trabajamos en madera, trabajamos en largos comerciales de 240, 320, si trabajamos con placa, nos guiamos por el 122 por 240 y en base a eso se diseña. Entonces también la idea de esta metodología constructiva es poder eliminar el residuo, lo más que se pueda. Poder entregar el corte, si tengo que sacar una viga, poder entregar el calado para que simplemente se ensamble. Eso se puede regular a través de este programa y a través de todos los elementos que nos entregan. A la vez, Ejemplo, un punto importante, como nosotros estamos en el sur y allá la condición geográfica es compleja, y generalmente a la gente se le ocurre ir a lugares complejos, muchas veces puentes de tonelaje bajo o barcazas de tonelaje bajo. Lo que nosotros hace muchos años atrás pasamos por la romana con la carga para poder saber cuánto pesaba. Ahora no. Armamos, tiramos camión y nos dice. el programa nos da los pesos y los volúmenes cúbicos. Porque claro, hay casas que tienen, nosotros tenemos altas líneas, casas que tienen 20 metros cuadrados, como hay casas que tienen 200 metros cuadrados. Entonces eso nosotros tenemos que cargarlo, nosotros entregamos nuestros kits cargados en planta industrial sobre un camión. ¿Ya? Entonces cuando se plantea la casa y dicen cuántos camiones tengo que tener, cuál es el volumen, nosotros ya lo tenemos, cuántos son los pesos, ahí están los pesos, si se pasan de peso tendremos que tirar otro camión, tendremos que dejar abajo quizás fundaciones, tenemos que tirar, nos permite también poder programar ese tipo de cosas. ¿Cómo sería en cuenta entre proyectos, si cambia de proyectos, tengo que volver a dibujarlo en CAD y volverlo a subir? ¿O Sí, se puede modificar? se modifica. Una vez? Sí, se modifica directo del 3D. Se puede modificar. Obviamente esa modificación primero uno la planifica en 2D. Ahora, el proceso, a ver, hay dos cosas. Uno es que nosotros tenemos modelos de catálogo, ¿ya? Que están así y que tienen una capacidad de modificación, que se puede trabajar muy fácilmente. Pero también está el proyecto especial. Con el proyecto especial hay que tener más ojo, porque ese tiene que ser trabajado con mucho más tiempo para que el cambio que se haga sea siempre desde el modelo antes de que se fabrique para salir al terreno. Pero se puede, de hecho se modifica desde el mismo 3D. Uno puede ir moviendo y eso te permite también saber que si yo muevo un panel, ya lo desplazo, o de paso voy a desplazar un panel, por ejemplo, y no me acuerdo que la viga arriba yo la tengo cortada. O sea, ahí te entrega el programa, oye, pero entonces tu viga ya no es de 2,30 m, tu viga es de 3,40 m. Ok. Entonces quizás la viga tengo que ampliar la altura. Entonces también nos va entregando información estructural para después que la casa obviamente lo que... estudio de interferencia. ¿Cómo? Como si fuera un estudio de interferencia. Exacto. Y a su vez nos entrega los procesos outdoor, que son los procesos de instalaciones. Pregunte que llega, o sea, a ustedes les llega un proyecto BIM, quizás Revit, un proyecto armado, un estudio, ustedes le hacen la adaptación al sistema panelizado, por ejemplo. O sea, no se les llega un modelo de un proyecto con otro sistema constructivo tradicional, steel framing, pero por X motivos se quiere hacer la vivienda con sistema panelizado en madera. Hay parámetros, porque muchas veces el problema que se genera es que el diseño nos adapta a los módulos. Y cuando eso pasa, que se insiste en eso, estamos hablando que el nivel de pérdida es gigante, las horas hombres son muchas más, el defecto de planta es mucho más. Entonces, siempre debe haber una conversación para que los parámetros mínimos de diseño se consideren, o si no, no sale a cuenta. Yo entiendo por dónde va. Nosotros no estamos acostumbrados a este método de constructivo. Entonces, claro, la pregunta es pertinente, porque vos mandás a hacer un estudio de arquitecto con un proceso acá y lo más probable es que el expertise viene por otro lado, ¿tá? Por otro tipo de obra. Entonces,
versus algo así. Te conviene siempre cuando sigan las recomendaciones que da Leslie concerniente a la modulación del material mando. Sí. Y no al revés, o sea, porque muchas veces insisten con modelos que no hablan en esa línea, y cuando se va a niveles de precorte y se optimiza, no hay cómo tomarlo, la pérdida es gigante, está mal hecho, o sea, no se ve bien. El concepto. Una cosa es construir casas, que es lo hacia la fábrica de casas. Tenemos ejemplo, tener economías de escala y efectivamente que esto se traspase desde bajos costos por una optimización de materiales, por hombres de BIM, hay que hacer caso en ciertas condiciones. O sea, no es tan libre, tampoco ata mucho, pero si no se sigue eso, el producto no anda bien. O sea, básicamente nosotros, bueno, el CADWORD uno puede ingresarle otro tipo de materiales también, no es que tenga que ser obligatoriamente la madera. ¿Ya? El tema es la modulación, porque la modulación es lo que nos entrega información cuantificable de una obra. Ese es el sistema que nosotros en el fondo estamos... es lo que nosotros hemos cambiado del sistema, que en algún momento también tuvimos una construcción outdoor, también se iba a construir a terreno. Pero la cuantificación de la obra en todo sentido, o sea, en términos de tiempo, en términos de pérdida, en términos de cuánto me va a costar finalmente el metro cuadrado, evidentemente con este sistema nosotros lo podemos sacar. Nosotros podemos entregarle a un cliente un valor muy, muy exacto de su sistema, de su proyecto, más sus particularidades, que sería en el fondo dónde va a construir. Ejemplo, nosotros allá en Chile tenemos una ley que se llama ley del saco. Significa que las personas no pueden cargar más de 25 kilos cada uno. No, casi igual. Estamos en la Patagonia, donde con suerte llega algo, la grúa no llega. Por lo cual la modulación no es solamente optimizar material, sino modular para que el peso no se pase y las 4 o 5 personas puedan tomar esos paneles y bajarlos y montarlos. Entonces, depende mucho el proyecto, las particularidades como la sensibilidad que uno tiene que tomar y de qué manera se aborda. Y los recursos que uno quiera también incorporar en obra, porque nosotros pensamos en mano de obra, o sea, pensamos en personas, son 4 o 5 personas que descargan una casa y que la pueden instalar en un promedio de, no sé, 20 días, 30 días, dependiendo del tamaño de la casa y la línea constructiva. Obviamente, si yo quiero incorporar maquinaria, acoto los tiempos, pero sumo la maquinaria. De igual manera, es una herramienta, de igual manera pueden cuantificarlo. Pero en el fondo, la modulación de nosotros, inicialmente cuando la entregamos lo más libre de maquinaria posible, ¿ya? Entendiendo que uno si le incluye más plata a una obra, o si la hace por unidades, si son varias unidades, se pueden ir controlando obviamente y agotando tiempo y controlando el presupuesto. Nuestro público objetivo, lamentablemente, este último tiempo se le ocurre irse a construir a lugares muy lejanos, muy complejos. Entonces siempre estamos pensando que hay mucha nieve, hay mucho viento, no hay grúa, hay maquinaria, entonces siempre vamos a la condición más mala. Claramente, por lo que hemos visto acá, tienen hartos menos problemas de lo que nosotros tenemos del sur, porque Santiago al norte es una casa de leche. Nosotros somos los que tenemos los problemas acá. Y después todo el mundo para allá, COVID, ya está. Ah, Todo el mundo quiere vivir solo y aislado. Y ahora se empezaron, y como se fue mucha gente COVID a lugares más céntricos, los que ahora se están yendo quieren escapar de ese lugar, porque ahora ya se están yendo a lugares islotes, donde hay que pensar en las casas, donde hay que pensar en los pesos. Entonces, Está bueno porque es más trabajo para todos. sí, pero y trabajo. pero es harto trabajo de diseño, que si no se toma el proyecto no sale, no funciona bien. Sí, porque estamos hablando que son condiciones de lugares de prácticamente vive muy poca gente, hay casas que cuando pasan mucho, pasan cada 15 días, hay otras que pasan cada 45 días, por lo cual son casas muy pequeñas. Entonces hay que pensar igual de
tampoco que quede tan alto, porque si no se vuelcan las barcazas independientemente al peso, entonces es todo un tema. O sea, para nosotros ha sido una muy buena herramienta para solucionar los problemas geográficos que nosotros tenemos constructivos, sobre todo en el sur de Chile. Nosotros estamos en la parte como la puerta al sur de Chile, Temuco, en el fondo, que es la 9ª región. Pero más al sur, la verdad es que es muy complejo, es muy complejo en todo sentido. Bueno, acá no tenemos los procesos outdoor, que en el fondo es la planimetría que nos entrega para terreno. Este es un plano de perímetro, lo que se aprecia acá. El plano de perímetro lo utilizamos allá cuando la gente quiere hacer la platea, que le llaman. ¿Ya? Y con esas son las dimensiones con las cuales hay que trabajar la plataforma. Pero en el caso del paquete constructivo viene con una solución que es de, ¿cómo se llama? Eso es ventilado. Pisos ventilados en base a bloques de cemento, no sé, allá tienen un nombre, a ver, entonces estos planos nos van entregando en este caso, por ejemplo, todos los ejes y las distancias para poder hacer la primera instalación, que es la base del apoyo de cemento. Entonces, ahí están bueno, se puede ver los ejes, las cotas, las zonas rojas, que son las terrazas, y las zonas azules, que son los interiores. Se diferencian porque en el sistema de nosotros los envigados de terraza tienen que quedar un poco más abajo que los envigados de la vivienda, ¿cierto? Por un tema de que no se puede filtrar alguna humedad. ¿Sí estoy? Bueno, acá está el envigado maestro. Nosotros todo lo que son maderas las trabajamos, maderas de pino impregnadas que pasan por un proceso de secado en cámara. Se impregnan con sales de CCA, que es cobre, cromo, arsénico. El cobre es contra fungi, el arsénico es contra termitas y el cromo fija. Nosotros trabajamos bajo la normativa chilena en la NCH 819, que te pide 6,7 kilos de sales por metro cúbico de agua. La vía útil de esto, estamos hablando que nosotros tenemos casas que tienen la misma cantidad de años que tienen la empresa, sobre 42 años, lo cual viene hecho entendiendo que el concepto es ventilado. Si tengo oscuridad abajo, no ventilo, genero la condición ideal para que la madera muera, ¿ya? Entonces, hay que respetar cuando hablamos de que el concepto es piso ventilado. Y aquí tenemos algunos detalles que indican que todos los encuentros de madera que quedan cortos deben ser cortes en 45 sobre un apoyo, las diferencias que hay en salidas sobre terraza, por el espesor que tienen los revestimientos finales. Madera de pino. En este caso trabajamos pino lateral. Está la central y lateral. La lateral es el borde, que si nosotros vemos la única que tiene categorización estructural G1 o G2, que es la madera más densa que tiene el tronco, por lo cual es la madera apta para construir. ¿Ya? Porque cuando uno va al retail, a lo menos allá en Chile, uno se encuentra con madera central. Y esa madera oficialmente, si nos vamos al cálculo promedio que hay de resistencia, no da lo que da madera. Bueno, acá hay un gran tema con eso. No se consigue fácil nosotros me atrevería a decir que hace unos años ya podemos decir que hay No estaba clasificado el uso de madera para construir. El tema acá y todo ese tema no hay. Y no hay cambio. Se nota que uno tiene una pieza central de una lateral, esto hay. Realmente hay. Sumado a eso, si uno lo llega como a merma en planta, se viran solas. Son inestables y contracarga andan pésimos. Entonces, pero gracias a Dios nosotros ya podemos contar con eso. Sí, nosotros teníamos una profesora que era pintura de madera,
Laura, a ver, que creo que nos estaba comentando que estaban haciendo las primeras pruebas con el LATU y todo eso, estaban viendo para empezar a conformar lo que es la manera estructural acá y que estuviera categorizada y no actuar por adoptar. Y sé que es, empezaron a hacerlo, no sé igualmente. Pero miren, sí, hay que guardar un poco las proporciones. Nosotros, de los 42 años que llevamos, yo me atrevería a decir que los últimos 10 años fueron de un avance que no se vivieron en los primeros 32. Igual yo creo que para ustedes el día que esto pase va a ser considerablemente más rápido el proceso que nosotros tuvimos. Nosotros no éramos productores de madera, nosotros empezamos a producir madera básicamente primero con algunas cajas de inversión de madera de pino, que no es muy buena, como el de ustedes, lleno de nudos y de cosas, pero sirve para enchapados y ese tipo de cosas sirve. Y después empezó el tema del boom del eucalipto, que bueno, pero eso básicamente impulsado por el tema de las papeleras. Ustedes también tienen unas cuantas. Sí, pero para que no tenga nudo, yo no soy forestal, pero esto es como parte Sí, es parte del raleo y las cosas. el raleo, sí, el raleo sí, el que manda ahí. Mano de Sí. obra, hay que pagar y bueno, está. No, sí, pero cuando, bueno, yo creo que lo vemos como un negocio de ralear al final, porque hay un subproducto que tiene venta, pero sumado a eso también puedes sacar más precio final al producto que sale de ese. Sí, acá hay algunos que hacen, pero material. no, desarrolladores de pino acá y la mayoría no. Ya, acá tenemos los envigados de piso. Cada color significa una escuadría diferente y tenemos varios detalles constructivos donde indican qué elementos son los que se cadenetean, qué elementos son los que pasan, ¿ya? Hace también indicación de las bases para aislación térmica, igual, por lo cual, si esto se sigue bien, deberíamos tener una base de piso ventilada bastante robusta, bastante sólida. O sea, olvidarse que uno siente que uno flota, porque eso no es así. Eso pasa cuando las escuadrillas de envigado maestro y envigado de piso son muy pequeñas y la distancia entre uno y otro son muy amplias, ¿ya? Sumado a eso con los tratamientos, la vida útil de esto es larguísimo, ¿ya? Y tercero, con la correcta instalación de barreras de humedad y aislaciones térmicas, estamos hablando de que térmicamente funciona mejor que una platea. Exceptuando, que nosotros ya estamos hace rato en eso, nosotros estamos aislando bajo radial. Se ponen placas de poliestireno extruido o poliestireno expandido de densidad alta, porque se entiende que van a estar trabajando a compresión. Las viviendas de bajo consumo, como las que vimos antes, se aísla el cimiento, el sobrecimiento, el radier, o sea, es completísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una envolvente térmica partiendo desde el muro, es como tener un buen pantalón, una buena chaqueta, pero andar descalzo. Entonces, se entiende que esto es una envolvente térmica continua, ¿ya? Y ese es el error que se comete cuando se construyen plateas, ¿ya? Y lo otro que es importante, las mayores pérdidas energéticas en una construcción se hacen en cielo, en el caso de pisos ventilados, en piso, y tercer lugar en muro. En cielo, por ejemplo, uno lo ve cuando uno se pone al lado de una estufa, uno siente como el calor sube por convección, ¿ya? Y después esto baja y abre. Cuando antiguamente no se aislaba el piso ventilado, les puedo creer que efectivamente era una solución horrible, uno sentía como el viento entraba, ¿ya? Pero ahora, en la condición actual, de la manera que se proyectan los tipos de madera que son, es una solución totalmente factible. Y buena, muy buena. Ya, desde acá hacia arriba es lo mismo fundar en platea o fundar en pisos ventilados. Lo que nosotros tomamos acá son soleras de amarre, que son de madera, ¿ya? Las soleras, ¿de qué manera amarramos a la platea? Varían. Nosotros por temas sísmicos, nosotros trabajamos mucho los sobrecimientos con cadenas de acero. O sea, nosotros estamos obligados que prácticamente todo sea de hormigón armado para compresión y flexión, tracción, ¿ya? Entonces nosotros generalmente amarramos los estribos desde estas cadenas,
No obstante, por lo que he hablado acá, ustedes trabajan con una malla ACNO sobre el radier, y como no tienen el problema que tenemos allá, eso es válido, por lo cual hay otras opciones como anclaje epóxico, o sea, opciones hay varias, ¿ya? Pero, ejemplo, esto en madera sería por medio de uniones de tornillería. En este caso nosotros trabajamos con la tornillería italiana Rotoblas del modelo HDS, que son tornillos que son para encuentro madera-madera, que avellana, ¿ya? Y aquí hay pequeños detalles, como los paneles salen cerrados desde planta. Hay dos detalles pequeños. El detalle 1, detalle 2, que me genera un encuentro en L y un encuentro en T. El panel sale cerrado desde planta, con lo cual viene con el revestimiento interior puesto. Si yo no sigo esto y pongo las soleras juntas, es lo clásico que uno ve en obra y los maestros están cortando un panel que no deberían ni siquiera tocar. Y es porque no le dieron quitar. La separación hace que esto calce y calce bien, ¿ya? Volvemos acá a la planta azul. Y aquí empezamos a mirar el proceso de armado de una línea sureña. La línea sureña se trabaja, nosotros según la línea constructiva tenemos cubiertas frías y cubiertas calientes. La diferencia es cómo trabajamos la difusividad del vapor de agua, ¿ya? ¿No? Supongo que los del rubro más de construcción, y si no, no importa, conocen bien la diferencia entre una barrera de vapor y una barrera de humedad. Si no la saben, se explica, explicamos todo y no hay ningún problema. El vapor se produce en el interior de la construcción, la humedad se encuentra afuera, ¿ya? Una barrera de vapor es un elemento que es impermeable al agua líquida e impermeable al vapor de agua, no deja pasar absolutamente nada, ¿ya? Y una barrera de humedad, el nombre comercial más conocido en todos lados es DuPont Tyvek, ¿ya? Es un elemento permeable al vapor de agua, o sea, deja respirar, pero impermeable al agua líquida. O sea, si el revestimiento que yo tengo afuera cede, esto hace que escurra, pero el vapor de agua que quiere intentar salir deja que respire, ¿ya? Entonces, un entretecho frío, que es el caso este, tenemos la envolvente horizontal arriba, el vapor de agua sale un entretecho, por lo cual yo debo liberar ese vapor de agua de alguna forma. Si yo trabajara, en este caso que podemos ver, la base de cubierta es un OSB, y después de esto va una chapa y un P4 prepintado, ¿ya? Si yo trabajara barreras de humedad en esta zona y no liberara humedad por aleros y por cumbrera, se me queda casada la humedad entre el OSB y la chapa, por la permeabilidad que dio el OSB y la barrera de humedad. Como este elemento ya viene a una temperatura más alta y la chapa está fría, se me humedece entre la chapa y el OSB. O sea, madera muere. No tiene opción de secarse. Lo que se hace acá se trabaja con barreras de vapor. O sea, no deja pasar ni el vapor de agua ni la humedad en estado líquido. ¿Para qué? Para que quede en el entretecho y se ventile por ventilaciones de alero, cumbreras y frontones que los vamos a ver un poco más adelante. Acá ya empezamos a ver elementos que salen desde fábrica. Pero una consulta, Sí. cubierta, ¿no tienen un sándwich de adhesión térmica? Es que es cielo horizontal, por lo cual la humedad que sale queda en el entretecho, ¿ya? Por mucho que yo tenga una barrera de vapor, no son 100% impermeable al vapor de agua. Siempre sale algo, ¿ya? A diferencia de las cubiertas calientes, que es lo que vamos a ver ahora, que es parte de la envolvente térmica, que generalmente son las cubiertas que tienen cielo inclinado, que lo vamos a ver ahora. Pero sí en la cubierta, tanto en la parte de cielo plano como en el cielo inclinado, se le incorpora lana, tiene aislación. Ejemplo, para la zona que nosotros estamos, que es Temuco, para hacer cumplimiento de normativa solamente,
Sin intervención de emparrillado de cielo, estamos hablando que nos piden 160 milímetros de lana, 16 centímetros. Y con eso estoy cumpliendo la base. ¿Ya? Entonces, pero sí, se pide. ¿Lana de qué? ¿Lana de vidrio o lana de Lana de vidrio, Lana en de este vidrio. caso. Y generalmente lo que trabajamos ya está en densidad 11 y 12, con una terminante térmica de 0.0041. Eso es lo que estaría dando ya. Acá podemos ver elementos como una cerca tijeral que sale desde planta esta, por lo cual es montaje en obra, pilares, vigas laterales, vigas cumbreras, que como podemos ver ya vienen desde planta con las pendientes, por lo cual pasa a ser un elemento que es montaje y anclaje final por medio de tornillería. ¿Ya? Y aquí ya empezamos a ver todo lo que tiene que ver con cercas, amarres, cercas, y acá hay una mezcla. La zona de terrazas cubiertas se trabajan con casetones de cielo, que son paneles, y la zona de los horizontales con cercas. Y aquí tenemos un detalle constructivo que es importante. Hace 25 años atrás, en la zona lacustre, nosotros tuvimos un problemita, que fue que pasó una tromba marina, independientemente que lo que hay allá es un lago, pero se llama igual, que arrasó con todo, tomó la terraza cubierta y la encontramos 50 metros más allá. Desde esa vez, la recomendación es trabajar las cercas con unos amarres metálicos que trabajen a la tracción. O sea, lo que podemos decir, en 43 años hemos ido mejorando el producto. Y por eso podemos decir que en climas extremos y adversos nuestras casas funcionan muy bien. Bueno, lo mismo acá. Por ejemplo, hablamos de tornillería. Tornillería al rojo es una tornillería HBS de 140 3 por casetón y me indica dónde van. El tornillo verde, un HBS de 80 5 por casetón y me indica cuáles son los encuentros entre casetones y cuáles van con solera superior o vía. Y una consulta, en tiempos de construcción, una casa de ese estilo, ¿cuánto tiempo lleva? Dividamos lo que es el kit. ¿Ya? El kit trae entre un 80 y un 85% de lo que necesita una obra de construcción. Entendiendo que una obra de construcción no es poner al día la urbanización del lugar donde yo voy a construir. Si no hay acceso, si no hay empalme, eso ya no es construir, eso es urbanizar. ¿Ya? Ejemplo, nosotros tenemos un itemizado que lo pusimos más conservador para ustedes, tomando en cuenta que si tienen una experiencia número 1 no van a lograr los números que nosotros tenemos allá porque ya llevamos años, ¿ya? Por ejemplo, con casetones de cielo, que es como lo que estamos viendo ahora, que son paneles de cielo, que es una cubierta caliente, armar el paquete constructivo desde las fundaciones, estamos en torno, en Chile, 4 personas, carpinteros y un ayudante, 20 días de trabajo. Para una casa de 120 metros cuadrados. ¿Ya? Y eso en la línea de cerca, que no viene el desarrollo tan avanzado de cubierta, por ejemplo. ¿Cuándo me pedí el número de copa? Son 20 días de trabajo, 4 carpinteros, un ayudante. A eso se entiende que después entran las pinturas. El paquete, Sí. este es el paquete que sale, que entregamos nosotros en el fondo. Todos los elementos de, tanto lo que son fundaciones, los paneles perimetrales, paneles divisorios, todo lo que son estructuras de cubierta, ya sean cercha o casetones, todo lo que son puertas, ventanas y remates exteriores e interiores de cornisa, guardapolvo, marcos de ventana, marco de puerta. O sea, básicamente la casa queda armada para equiparla. Acá vemos el sistema de casetón que vamos a ver atrás, y el sistema de casetón viene con el panel casetón. revestimiento puesto, aislaciones térmicas puestas, o sea, se instala y prácticamente ya queda el revestimiento, las aislaciones térmicas puestas, se arman los aleros, o sea, claramente el avance de otro. ¿Ya? Esa relación ahí es EPS. EPS, sí. Que en este caso el EPS que se ocupa para uso de construcción es ignífugo, que es FMS o FSA.
que si bien no es un aporte cuando yo tengo que sacar una resistencia al fuego, tampoco es aporte para en contra. Uno lo quema y se va. A diferencia de una lana de vidrio que sí te puede ayudar a que la resistencia al fuego se alcance. Se quema lento y hace que resista más. El EPS no aporta. Ni para bien ni para mal. Tampoco acelera. Pero- El EPS tiene, claro, que tenés arriba en el techo no pasa nada, pero si no, es. No, es que no. Ejemplo, nosotros tenemos una fábrica de EPS. ¿Ya? Pero los gases son No, porque eso, el gas con el que se produce Oxide. El gas con el que se fusiona la perla, que es una perla inerte, se llama pentano. El pentano es un derivado del petróleo. Eso hace, cuando sale la perla desde la fábrica que va a expandir y bloquear, sale desde la fábrica en un 4%, viaja en barco 30, 45 días, llega con un 2, 1, prácticamente cuando la expande y la fusiona, prácticamente ya no hay pentano. ¿Ya? Y cuando uno lo corta y después instala, es un elemento inerte. No, eso sí, pero digo, pero cuando toma fuego. Cuando toma fuego, se va. Se va. Ejemplo, yo estuve en Puerto Natal, en una fábrica de poliestireno, que al lado, como ya se ve temas de salmones, tenía una fábrica de cajas de salmones. Y ellos trabajan con otra perla. Esta perla, cuando uno la prende, cae como vela y arroja un olor, no son iguales, son dos conceptos aparte. Entonces, este es un elemento que no es carga y no genera, se va. Es increíble, uno prende, o sea, y se auto extingue. Si no hay flama, se apaga todo. ¿Ya? Entonces, no todas las perlas de EPS y no todo el EPS es apto para construir. Eso es importante, ¿no? Ya, acá tenemos los cacetones de cielo. Acá tenemos, ejemplo, elementos que indican los tornillos, amarres laterales a las toleras superiores, a las cumbreras. Y aquí tenemos, ejemplo, el cacetón de cielo 2, que cuando llegan ahora aparecen mucho entre uno y otro, pero la diferencia es que el cacetón de cielo 2 tiene amarre estructural al costado, que sería en esta zona, donde dan los tornillos HS. Y ejemplo, cacetón de cielo 6 tiene una zona de alero y habitable solamente en esta zona, por lo cual si se instala esto mal y no se sigue lo que el plano indica, tengo un problema estructural y un problema térmico. Estructural, ¿por qué? Porque instalo esta acá y automáticamente quedo sin envolvente térmica en esta zona, térmico, y es estructural sería ¿por qué? Porque cuando instalo acá, cuando necesito la pieza de amarre, no está. Entonces prácticamente el cacetón se amarra a muy poco. ¿Ya? Y aquí podemos ver ya el cacetón y lo que digo acá. Por ejemplo, esto es una zona de terraza. Y si instala esta acá, claramente estoy afectando una zona habitable. Tenemos un plano de bases de pavimento, un esquema eléctrico, indicando que vienen las cajas eléctricas, como los paneles están cerrados desde planta. Si no se hace esto, obligaría a estar abriendo nómina. Y aquí viene un plano de detalle donde cumple una triple función. ¿Ya? Primero indica dónde van las terminaciones, que hace que esto que lleva muchas piezas se vea como un uno. ¿Ya? Segundo, te indica bien las tornillerías que van, ¿ya? Con un detalle extra que después te indica la cantidad que va desde punto 0 a los 244 o a la altura final que tenga esto, que te indica el largo del tornillo y también te indica las tapas que son las que entran a cubrir los elementos de sello y fijación. Nosotros trabajamos con un poliuretano que es de expansión media, que son morteros de poliuretano, que su objetivo final es pegado, por lo cual tenemos elementos de adhesión mecánico
y de adhesivado. ¿Ya? Eso hace que al final termine en un elemento macizo. Y tenemos los detalles para los encuentros en L, los encuentros en T, los encuentros en L, y en general, si esto se sigue bien, debería amarrarse bien la construcción y dar la terminación que corresponde. Y igual acá tenemos detalles de construcción donde indica los frontones, aleros, cómo pasan los cielos inclinados de una obra, cumbreras ventiladas, más todos los sellos de ventanas y puertas, con sus respectivas terminaciones que las incluyen. Un plano de la cubierta de cachapa, y aquí se ven las ventilaciones de un entretecho frío. El entretecho, la cubierta caliente, que es como la que vieron de casetones de cielo, hay que trabajar con barreras de humedad. Nosotros debemos dejar que el vapor de agua salga. Se trabaja con rastreles, se trabaja esto con costaneras, y el aire sale por ventilación previa a que toque la chapa. ¿Ya? El concepto es diferente. Cuando sale el entretecho, tenemos la vapor arriba, no deja que salga nada, pero termina saliendo por ventilaciones de aleros y frontones y cumbreras. Estos son lo que les dije, que con esto se puede exportar y la gente que hace render termina dándole ya que parezcan reales. Esa es la exportación que entrega a cabo, pero ese modelado lo pueden transformar y ahí darle textura, colores, otras materialidades. Este es un isotipo de panel tipo donde tenemos el revestimiento de Oregón de 1:8 que sale puesto de planta, el cual sale desde planta con un estabilizador de madera que se llama Cutec, que es australiano, porque se entiende que es un producto que sale entre obra gruesa y terminada. Y si en el proceso de construcción se moja, esto protege para que no le pase nada, entendiendo que esto es un proceso normal de obra. Si pasamos un mes en un cochero de estos tirados, no va a andar bien, ¿verdad? Tenemos la barrera de humedad, que es el elemento permeable al vapor de agua, impermeable al agua líquida, el eliminador de térmico. Y aquí igual se puede ver un poquito, o sea, algo de corteza, eso indica más los anillos, que son maderas laterales. La placa alustrante de OSE, que en este caso nosotros trabajamos con la marca Luciana Pacific, con el modelo APA Protect, que es antibacterial y antitermita. O sea, tenemos la estructura cubierta ya con CCA, como un tratamiento de doble secado. Se seca primero antes de meter al autoclave. En el autoclave, como se meten 6,7 kilos de sal de CCA cada 1000 litros de agua, vuelve a salir húmeda, se vuelve a meter al horno, se calibra y recién ahí pasa a mesa. ¿Ya? Entonces son maderas que siempre están bajo el 20% de humedad. Esta placa arriota, y solamente el perímetro de la construcción nosotros condicionamos a que sea de placas de yeso cartón. Es un tema que nosotros tenemos general y cumplimiento a la resistencia al fuego. La resistencia al fuego en temas habitacionales pide que una vivienda de bajo 140 metros cuadrados debe cumplir con un RF15 y sobre 140 metros cuadrados debe cumplir con un RF30. ¿Ya? Aquí vemos las diferencias de edificaciones de construcciones tradicionales en madera versus a lo que nosotros hacemos. Generalmente se ocupa el clavo corriente, y el clavo corriente se compra por kilo y se instala de manera manual. Nosotros trabajamos con conectores corrugados multipuntos, que se compran por unidad y son herramientas neumáticas especiales. Aquí vemos el encuentro promedio de un clavo corriente, en la cual en promedio se encuentran 2 en un encuentro en L. Nosotros en un encuentro en L podemos llegar a tener hasta 5 uniones, por lo cual todo lo que los encuentros de solera superior, solera inferior, pies derechos, cadenetas, son bastante más robustas a la construcción tradicional. Y como vimos ya, todo lo que tiene que ver con amarre entre paneles se termina haciendo por la tornillería de la marca Rotolaz, el modelo HBS, que los kits vienen en largos que van de 80, 120, 140, 180 hasta 200 milímetros de largo.
Revestimientos interiores, cuando trabajamos con forros, nosotros trabajamos con pistolas neumáticas y aquí entramos con una puntilla que se llama punta Brad, que genera una intervención muy baja, ¿verdad? Lo que hace que estéticamente quede bastante bien. Y cuando se trabaja con traslapos por fuera, nosotros trabajamos con un elemento de la marca italiana Over, que se llama clavo T, ¿ya? Igual genera una fijación bastante robusta y al no ser un clavo corriente y hacer cincado, tampoco genera esas marcas negras que normalmente quedan cuando hay humedad. Y aquí ya podemos ver el producto terminado de algunas líneas constructivas nuestras que son las seteadas de la línea de construir. Exacto. Bueno, acá nosotros en el fondo es para ver también la versatilidad del sistema constructivo. También uno puede ver la adaptabilidad que tiene a los distintos revestimientos y a poder también entregarle una distinta estética a las casas. ¿Ya? No están supeditadas simplemente al elemento y es que el elemento que va de fábrica tenga que quedar de forma permanente. Por ejemplo, en este caso, bueno, esta es la línea Galpón, es una línea que es una de nuestras líneas que tiene entretecho ya que posee arriba no es un segundo piso completo, ¿ya? Pero es una especie de un entrepiso, claro. Bueno, acá también se puede apreciar cada panel, si se fijan ahí hay uniones, ¿cierto? Que van, entre comillas, entre disimulando y evidenciando un poco la panelización y cómo se puede jugar con ella en las distintas caras y que quede todo relativamente estético. Ahí también podemos apreciar otra unión. Las pendientes, bueno, las pendientes nosotros tenemos varios tipos de pendientes, de acuerdo obviamente al sistema de estructura de cubierta que presentamos anteriormente, que pueden ser los casetones o la cercha en el fondo. Acá se puede ver el interior del segundo piso de esta casa, la adaptabilidad que tiene a ingresar este tipo de espacios también, que es un sector muy boscoso, entonces también da la capacidad de que los paneles puedan ser trasladados entre medio del bosque en el caso de algunas personas que no tengan acceso a terrenos tan limpios. Bueno, esta casa está en la zona de Puerto Vara, donde hace poco pasó un tornado. Así que el sistema constructivo ya está afiatado ya. La línea sureña, lo que vimos y les mostramos en forma de ejemplo, en el fondo, la presentación, ahí tenemos 2 viviendas. Bueno, ahí tenemos nuestros bloques originales y en el caso de algunas situaciones donde las pendientes son muy variables, se tiene que nivelar a través de algún sistema de pilote, que también nosotros tenemos una unidad que proveemos ese material. Aquí tenemos interiores de la línea sureña y se puede ver en la sala de estar, digamos. La ventilación. Acá, ahí se puede ver la ventilación del entretecho, es la que se mencionó, no sé si la alcanzan a apreciar, una rejilla que se ven los aleros. Acá también, bueno, acá igual tenemos la posibilidad de instalar, porque también tenemos unas ventilaciones Forzada. que se colocan en los muros, los vents, también los incorporamos. ¿Pero son forzados o son...? Bueno, este es forzado, pero el que tenemos ahí atrás, que no se alcanza a apreciar, ese no es forzado. Es solamente por atmosférico. Sí, Sí, ahí se ve, ahí está. es importante, los paquetes constructivos vienen con todos los sistemas de ventilación pasiva, que en este caso son unos vents, y por extracción por zonas húmedas, por extractores con sensor de humedad y temporizador. La idea es que se hace un barrido de aire viciado por las zonas húmedas y aire nuevo por las zonas secas. El objetivo es mantener controlado el CO2, la humedad interna, y como generalmente son segundas viviendas, las segundas viviendas se estropean más por no uso que por eso mantenemos la humedad interior y que efectivamente se mantengan bien estando con personas adentro o no. O sea, tienen la... Sí, estándar. ¿Saben? ¿El la- Chile de vivienda? Sí, la normativa térmica antigua ya te pide sistemas de ventilación y extracción. Sí, pero lo que está de ahí. O sea, sí, hay un cálculo que tiene que ver con una planilla que tiene MIMBO y esa es la que uno entrega de acuerdo a los recintos húmedos, metros cúbicos y metros cuadrados que tiene la casa y uno ahí presenta
los equipos y con eso te aprueban si efectivamente va a ser capaz de mantener una buena calidad de aire interior. Y eso es lo que es parte de lo que se presenta en la dirección de obra. El mismo, para nosotros, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ellos son los que en el fondo colocan la reglamentación en el ámbito. Con ellos hay que fijarse en los listados y en todas las materias, ellos tienen todo normado. Mira, ahí es importante que hables de, cuando hablamos de que solamente el perímetro se condicionaba la placa de yeso y el interior se podía jugar, ahí se perímetro donde la placa de yeso está, e interior donde se podía jugar y se trabajó con forro. Acá hay un divisorio, puede ir con la madera puesta, que esto va de planta, pero los perímetros, ahí, bueno, están placas pintadas. Este es una oficina de proyectos que nosotros tenemos allá, entonces tenemos todas las opciones para que la gente igual pueda... Claro, un show, sí. Después tenemos una línea, que es una línea de refugios, son viviendas, tenemos dos tipos, una de 23.1 y otra de 24.2, que son los refugios tiny, que son con este concepto de como espacios reducidos. ¿Y eso hacia el número hacia los metros cuadrados que son? ¿Cómo? ¿El número por los metros cuadrados? Sí, por los metros cuadrados, exacto. Bueno, esta es la que nosotros tenemos instalada en nuestra planta industrial, aprovechando al 100% todos los espacios. Y es un refugio, es una línea que por lo menos a nosotros la gente la lleva mucho al tema turístico. Porque sí, el turismo lo ocupan mucho para los de pesca, por ejemplo, para cabañas donde la gente en el fondo va a alojar y después recorre. Entonces tiene muy buena rentabilidad. Para tema turístico, este es un diseño muy rentable que actualmente nosotros tenemos como alternativa y que cumple además con toda esta normativa, que tiene toda esta eficiencia térmica. Entonces, cuando se va a lugares de nieve, que principalmente hay muchas personas que se las llevan para esos sectores, las pendientes ayudan a que la nieve no se estanque y la verdad es que con una calefacción mínima. El concepto de refugio, por ejemplo, el refugio para la gente que va a esquiar. Las zonas costeras, refugio para el que hace surf. Entonces necesita una pequeña casa y esto anda bien. Funciona súper bien. Es una consulta, me parece muy interesante, dado la experiencia que tiene Locantú en lo que es la construcción en madera de más de 4 décadas. Y ¿qué pasa? Nosotros en Uruguay, ya se lo hemos mencionado varias veces, estamos acostumbrados a una construcción tradicional, ¿no? No hay ningún ir a lo tradicional. Y está empezando a ver ese chip del tema de la madera. Me parece muy interesante saber desde su punto de vista los beneficios o por qué construir en madera. O sea, ¿qué han visto ustedes en comparación a la tradicional? O sea, donde sea, yo abordo por No, todos en lados. general, decir, bueno, ¿por qué elegir madera? O sea, me parece muy interesante. La construcción en seco en todos los lugares toma más fuerza porque a medida que empieza a avanzar, a desarrollarse más la sociedad, empiezan a enfrentar a problemas que hace años atrás no eran. Por ejemplo, la mano de obra, que 20 años atrás quizás no era un problema, hoy día es un problema. Es cara. Pero yo sigo construyendo hace como 40 años atrás. Por lo cual tengo un proceso ineficiente donde el material está más caro y sigo botando la misma cantidad que antes. Tengo ahora que dar disposición final al residuo y sigo botando igual que hace 40 años atrás. Y tengo los mismos meses de ejecución de obra que hace 40 años atrás, pero con una mano de obra que vale considerablemente más. Construcciones en seco que se puedan hacer desde planta, con un modelado BIM, con maquinaria, con un montaje rápido, entras automáticamente a bajar la cantidad de mano de obra y entramos a tener mano de obra especialista. Eso hace también que la gente que trabaja a menos tiempo, gana más, hace menos esfuerzo físico igual. O sea, son beneficios para todos al final, porque no va el que quiere o el que piensa que prácticamente vamos a dejar sin trabajo a gente, y eso no es así. Estamos hablando que creamos especialistas que su hombre de día incluso se le paga más.
¿Ya? 2, el aprovechamiento de material es óptimo. ¿Ya? 3, estamos hablando de que yo puedo dar atributos tangibles al cliente final que en la actualidad yo no lo estoy dando. Actualmente el metro cuadrado es caro, ¿por qué? Por la ineficiencia que hay. ¿Por qué? Porque si la mano de obra sube, y estoy pagando por eso un 40% más de lo que costaba hace 4 años atrás, estoy inventando números, ¿no? Y me sigo demorando los 6 meses, estoy sobrecargando ese ítem 40% más simplemente, y el cliente no está obteniendo absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, a lo que vamos, que con soluciones como esta, yo incluso puedo entregar menores precios y cosas que efectivamente el cliente las va a disfrutar, sentir, ver, tocar, vivir. Ejemplo, la habitabilidad de una construcción bien hecha de madera no se compara a una construcción tradicional sin ningún parámetro de habitabilidad. Y la gente se da recién cuenta de eso cuando recién convive o vive o pasa de una construcción tradicional a una construcción bien hecha donde el mantener un confort es a bajo consumo energético, por lo cual es barato y se acostumbró ya a no a dormir con tantas colchas o tapado, ¿ya? Y después cuando tiene que volver a su condición base, dice, es que yo no quiero volver a eso. Y eso fue lo que a nosotros nos pasó hace 13 años atrás. El condominio que nosotros vimos ahí, el condominio Frankfurt 1, vivienda de 250 metros, 220 metros cuadrados en el mes de junio. Y nosotros tenemos el mismo problema que tienen ustedes. Nosotros dependemos porque importamos petróleo y importamos caro. O sea, es caro. Por lo cual, sumado a que las construcciones tienen una eficiencia térmica baja, la gente que tenía poder adquisitivo era normal que gastara 800 a $1.400 en el mes de junio o julio en gas. Era parte de que podía ser lo mismo que el dividendo que ellos pagan, ¿ya? Cuando se intentó vender en verde el proyecto 1 y se les dijo que sus mismos metros cuadrados ellos podían tener un mejor confort, que iban a gastar en promedio $40 mes, prendían la calefacción 24/7 con 22 grados, nadie creyó, exceptuando los que habían tenido estudios de posgrado en países donde esto ya es real. Estamos hablando de esto en los gráficos que vimos, es de 50 años antes. O sea, esto ni siquiera es medianamente, no, es muy bien, ¿ya? Pasó el primer invierno, la gente comentó que esto era verdad, que vivían mejor que antes. Se vendió el proyecto completo, salió el proyecto Frankfurt 2 y se vendió en verde y podíamos vender incluso más caro que lo que vendían. Entonces, ustedes están haciendo lo mismo que nosotros hace 13 años. Porque yo tuve reuniones varias, gente que ve fantástico esto, yo veo como una oportunidad, y gente que no le entra por nulo, que cree que está Pero acá no es para acá. es el ministerio. ¿Ah? Y sí, porque se quedaron no. Toda la parte de la homologación de las cargas, todo eso que tienen ustedes estandarizado y está, se puede hacer acá, no está fácil. No, pero es que se entiende que ustedes están hablando de que cuando, ejemplo, nosotros tuvimos una empresa que se llama Social, que trabajan para temas públicos, viviendas promovidas, de Es que es ideal. Ya, es que ahí le piden todo, pero cuando ellos dicen, hacemos algo privado, nosotros volamos solos, nosotros vamos a las normativas locales y son súper laxas, por lo cual lo que ustedes presenten va a estar muy por sobre cualquier cosa de lo que ustedes piden. Pero fíjate un punto que es justamente lo que estábamos hablando en el tema de, si vos tenés una necesidad de vivienda social para resolver rápidamente, y acá vaya en Uruguay si hay que resolverla, ¿tá? Este tipo de soluciones, uno los ve y dice, bueno, son ideales, ¿tá? El país también está produciendo madera, no sé, una cantidad de cosas que se podría dar una especie de ecosistema para que se pudieran hacer viviendas sociales de este tipo. ¿Tá? Mucho más rápido, mucho mejor para la gente. No. Acá igual te hacen una vivienda de 25 metros cuadrados, tratar de platea, de block y de chapa. Entonces digo, esa es la vivienda social. La vivienda social y después tienes que vivir adentro de eso. Es como vivir adentro de un iglú. Ya, lo que pasa es que ustedes tienen un problema
más que el que nosotros teníamos, pero nosotros ya sabemos cómo solucionarlo, siempre y cuando las personas que estén arriba tengan un lenguaje técnico, porque si no son técnicos no es como hablar con nadie. ¿Tá? Que tiene que ver con que nosotros el wood frame en Chile es considerado como un sistema constructivo tradicional, por lo cual no hay que entregar nada. Uno se ciñe a listados que hay y esos listados te dicen que si tú haces la configuración E1, tienes resistencia al fuego, con lo cual uno presenta eso, construye eso y pasa. Los sistemas como los paneles SIP, ¿ya? Que las siglas es Structural Insulate Panel, ¿ya? Son un sistema constructivo en Chile considerado como no tradicional. Y ustedes, todo lo que es madera es considerado como no tradicional. ¿Ya? Y lo que se hace ahí es que se creó una normativa, que es si no me equivoco, la 3393, que fue oficializada en el año 2016, que te indica las cualidades que deben tener los materiales, que son la placa estructurante, ¿ya? Que debe tener ciertas características a la compresión, flexión y tracción, el adhesivo que debe cumplir normativas ASTM, y si no cumple deben hacerse ensayos en laboratorios nacionales acreditados por el INN, ¿ya? Y tercero, el poliestireno, que debe tener una densidad mínima 15 kilos metro cúbicos. Y después de eso, según la cantidad de lotes que uno saque, uno manda a hacer ensayos destructivos, que son PC, que es probeta a compresión, PF, probeta a flexión, y compresión, flexión, y PT, y probeta a tracción. Si tus números dan, ¿ya? Esos son los números que uno le entrega al calculista. ¿Ya? Entonces la vuelta es un poco más larga y el costo es más alto. ¿Ya? Lo que hay que hacer acá es tomar los elementos que hasta donde tengo entendido son temas de cálculo, lo que uno tiene que hacer para poder homologar sistemas no tradicionales. Sí, bueno, pero el tema es que acá lo que no está homologado es la madera. La madera, o sea, el repertorio de lo que te dicen es que no toda la madera se comporta de igual forma. Entonces, vos en una viga la dimensionás y está, y vos podés perfectamente, bueno, el hormigón acá, aguanta tanta carga, esto, cosas, está todo bien. Si Entonces, es es así, pero no es acá, no. por eso, si es seca y es con categoría estructural G1, sí. Claro, pero eso acá No sé. no es así. Por eso, pero se puede importar. Ah, bueno, Por se eso puede estamos importar, acá, se po, puede hacer un negocio por eso estamos acá. Po. Pero no se sabe, pero también tienen el mismo repertorio. O sea, yo recorrí el camino con el ministerio y no sé si ahora, porque el año pasado salió una ley ya para Mira, lo que vivienda pasa, promovida, eso está lo que fácil. pasó con la vivienda promovida, como el déficit, si no me equivoco, creo que vi el número en 550.000 unidades, ¿ya? José me habló hoy día que usted tiene 50.000, ¿ya? Lo cual es muy chico, igual los dos números, porque nos vamos a Brasil y somos nada, ¿ya? Puntualmente, lo que pasó allá, se promovió vivienda industrializada, el DITEC le dio la venia a plantas, pero había que cumplir con un montón de cosas, y se sacaron modelos tipo. Izquierda, derecha, elige, nada más. Y se cambiaban los espesores de aislaciones térmicas según la zona. Y eso hizo que ojalá, digo, que los números, uno sabe que los números muchas veces que se muestran no son verdad, pero se estima y lo que se dice en números oficiales, que deberíamos estar en estos 4 años en torno, con esa apertura que se dio, a 200.000 unidades que se hicieron. Y la gracia que tuvo eso, que se subió el metraje por metro cuadrado sin aumentar el costo, porque se pasó a planta. Producción. Sí, fabricación, chao. Sí. Es la única forma. Pero para eso, te digo, ahí tiene que poner la parte privada, la parte pública, tenemos que estar todo en línea. Que no, eso no pasa. No pasa. No sé qué nada. No, la verdad es que en el fondo, bueno, acá están Los modelos, los modelos. ventajas, no sé si dice, ¿no? Ah, Hay uno que es más moderno, dijiste más la nórdica. la nórdica. Sí. Y en el fondo es una planta rectangular que crece en el largo y es la que aplica el casetón de cielo.
Ya. Ya es, bueno, aquí está modelo terminado. ¿Las terminaciones o es Es pintura, es pintura? es pintura, sí. El mismo estabilizador de madera Viene con se tinte. compra el Claro, porque ustedes tienen un galón desarrollo también en y quemado tinte. de madera, ¿no? Para el tipo como tienen en los Japoneses. Los japoneses tienen Los eso. japoneses también. Sí, Sí. los japoneses, los nórdicos y creo que ustedes también tienen algunos proyectos también. Eso es... Mentira, no es verdad. es verdad. Pero si lo llevamos a un volumen, es como ejemplo, allá está de moda aislar con lana de oveja. Si le pusieran play, no son capaces. Como, necesito 1000, ¿no? Porque yo produzco al mío 1. No, ¿Cómo? Necesito 1000, Trabajé muchos años en por eso, necesito 1000, Ojo. ya, pero play. Y yo ya lo vamos a poner en todas las viviendas No, sociales. No da. Nosotros no, pero no es para necesitamos 1000. no es social. No, a lo que voy yo, que son temas, son temas tan de nicho que si se metieran firme en la actualidad no son capaces de abarcar Claro, lo que pero digo, pero necesitan. está bien. No es para vivir. para un particular podría ser. La metodología está interesante. Sí, lo que tenemos acá es el estabilizador, que es de hecho un tinte, que es de la misma marca, y la granja que es un elemento que impregna, ¿ya? Y viene hecho para altas resistencias contra rayos UV, y nosotros cuando probamos esto, fue que teníamos un deck de terraza, doblado entero, le echamos con aire, la idea era poner peso y el fabricante, bueno, el importador nos dijo que tiramos una segunda mano y después volvió a las 2 semanas, no hicimos nada, tiramos una vez y se volvió a su estado. Entonces esa es la gracia que tiene eso. Es caro, pero si lo voy a la vida útil, cada 6 años tengo que hacer algo. Entonces igual es barato al final. Es muy bueno. Bueno, hay interiores. El sistema que nosotros tenemos en las líneas es la versatilidad también que se le puede dar al diseño interior, a la decoración en términos de la pintura, a las alturas. Entonces, la misma vivienda, la misma línea constructiva, la podemos ver replicada en nuestras partes, pero los interiores, la gente, de acuerdo obviamente a lo que quiere, si quiere que la casa sea porque también la gente lo modifica a cafeterías, cervecerías, qué sé yo. Entonces tiene mucha flexibilidad y mucha versatilidad al interior de estas casas para hacer modificaciones o para también aplicar algunas texturas. Bueno, y ahí queda a criterio del cliente, cuando algunos son más del área más artística, el otro del área más comercial. Ahí están por fuera, son 2 casas, esta está en el norte, esta está en el sur y por dentro, o sea, funcionan de la misma manera, se emplazan muy bien en distintos lugares, pero básicamente que el diseño se adapta también bien a la geografía, es la versatilidad que podemos llegar con un producto que desde plantas industriales, a un resultado que a esta señora nosotros le dijimos que se va a demorar 2 meses y medio, que si no se va a demorar 3 meses. Y gracias a los resultados del terreno. También en las distintas geografías, acá por ejemplo estamos en el fiordo, en la isla de Chiloé, acá hay viento sobre 120 kilómetros, se afianza muy bien la casa, dialoga muy bien con el entorno también. Acá tenemos una casa emplazada en la zona de nieve, ahora está en verano, pero acá la cubierta sí tiene más o menos 1 metro de nieve. Ahí tenemos otros interiores de las mismas casas, en el fondo. Imagínate tener un diálogo con todas estas cosas que ustedes cuentan de Chile, que eso no existe. Ninguna de esas inclemencias climáticas existe. Nada de eso. Divertido. ¿Eh? Es Se pasaría en Que te digan que no me haga la... Está bien. Esta es una línea que está emplazada en la Patagonia Norte, que es una vivienda también con una techumbre más alta para poder hacer el alquilio. A ver si tienen... Bueno, bien el play esta cosa. Sí, ahí está.
¿Cómo sabes esto el No, dentro de la casa. Por lo menos la parte de desagües de bachas estaba por afuera. Ah, sí. ¿Cómo sí, es el sí. tema de abastecimiento y en muros y eso? Para el tema del desagüe, del... No, abastecimiento de agua sanitaria. Los ramales van por dentro. Ah, por dentro. Por dentro. Pero ¿cómo viene el panel? El ¿Qué panel- la instalación? El panel Ah. puede venir para que se instale en obra o se hace con PPR, un ramal en planta, el cual se genera una presión con aire, en barre, no recuerdo cuántos bares era, se saca fotos según el baño y se deja claro que se entregó un circuito sin fuga. Y eso es el que se termina empalmando en obra. O sea, así como se hace como nosotros entregamos la parte eléctrica, canalización eléctrica, en la zona de baño, ¿dónde va a ir? Que generalmente en los baños se proyecta en un mismo muro los 3 artefactos. Entonces, ese muro va descubierto, nos entrega cerrado, las zonas húmedas de cocina y baño no van cerrados, van abiertos. Se ve la instalación, queda ahí, digamos, Y el las ramal. sanitarias van colgadas, que son todas. Y la evacuación sanitaria va todo colgado, o sea, va por debajo Sí, del exacto. piso. No, sí, pero se te entregan un módulo cerrado. Pero va en el piso. Entonces, metes el water, haces todo el ramal abajo y haces Eso es desagüe. el desagüe. Abastecimiento. No, el abastecimiento no es como dice ella, va para adentro. Y tienes que colgar a estos ramales que vienen adentro de los paneles. Y se hace la prueba de presión en pleno. Con eso sabemos que se entregó un elemento estanco. Y no debe tener filtraciones en obra. Entonces va a haber el panel, la estructura, PPR, donde técnicamente va a ir el lavamanos. Que es el PPR, o no sé qué. Nos dieron una marca como Sí. polifusión, no, poli... Acá se usa mucho. Ya, eso es. Eso es. Es lo que más se usa, sí. Los codos, las uniones, Todo eso. ya eso se arma, se ponen tapas, aire, un manómetro, baño uno, Panel foto. por panel. Sí. Cuando venís con el tubo, como queda, hay una cara que no está, y lo unís para cerrar Y y ellos venían con paneles ya. Sí, claro, o sea, en las zonas secas sí, en las zonas húmedas no. Y eso hay que obviamente hacer la conexión al terreno y luego revestirlo. Nosotros entregamos placa de fibrocemento Con base cerámica. o bases de cerámica para que después se cierre el panel y sobre eso después se instala la cerámica. Esa, decíamos, esa es una línea y acá le o vamos sea que revestir, no se tira, no se entrega revestido, se entrega con. se entrega la provisión, sí. De igual forma que se entrega la provisión de la placa de cartón, que si bien es cierto, tiene que ir en los muros perimetrales interiores, pero no va puesto desde planta. Los módulos estándar, esos de pared, ¿de cuántos son más o menos que compramos primero? ¿Cuáles? ¿Qué dimensiones? No sé qué tenía la ventana. O como es el- customizado cada. Cada panel, Depende del proyecto. Por ejemplo, pero hay límite igual. sí, o sea, Que son como estandarizadas, no. al ancho del camión que nos limita uno y el tipo de montaje que se va a generar en obra, si es manual o asistido con un grúa. Pero el que manda así, pero firme, es el ancho del... O sea, nosotros También. tenemos que tener un ancho de 240 máximo. Si 230 es adentro del contenedor, o uno raja un contenedor. Y 260 si es open top. Si no, 240 de altura máxima. Sí, porque se nos empezamos Si es cerrado, ¿no? con Sí, claro. problemas de multas y sobre Sí, medidas y cosas. Claro, y ahí no tenés más las secciones cuadradas, digo, si es cerrado, cosas es cuadrada, si lo pongas así, lo pongas en el piso, Sí, tenés exacto. la misma, Es como el el mismo máximo. 230, El máximo. 225 en realidad. El máximo. En el caso de casas que sean como esta, ¿ya? Estas casas van, por ejemplo, esta casa va con pendiente. Por lo tanto, tenemos muros laterales, ¿ya? Que vienen con esta forma. Entonces, acá, claro, acá tenemos que modular el ancho a un ancho más angosto porque el alto no es brillante. Porque acá tiene pendiente. Esas son como las dos. Dificultad.
pasamos a chapa ahí. Claro, las pendientes van de acuerdo a los diseños. En el caso de, por ejemplo, cuando hay una pendiente, que es una pendiente que tenemos del 14, del 15%, y hay un espacio dentro de la casa que queda sin soporte, muy abierto, lo que hacemos nosotros es reforzar la estructura por el peso de la nieve, que es lo que más nos complicaría. Que en el caso del Putar lo tiene 1 metro sobre cubierto. Y esa nieve es una nieve pesada, porque es una nieve con agua que queda estanca. Porque hay otros sectores Y donde la con nieve... 15% te aseguras que cuando se empieza a aflojarse se va por fuera. Exacto. Y bueno, después tenemos, esta es la línea... Las líneas como estándar que están Estándar. en la página web. Después les vamos a compartir igual nuestros sitios. Y estos ya son proyectos especiales, proyectos a medida. Está hecho de madera 100%, exceptuando la platea. Ejemplo, los voladizos que tiene como la caja que está a mano izquierda, ahí se complementa un poco con algunas estructuras metálicas puntuales como para poder lograr esos voladizos, pero en general casi todo madera, ¿no? ¿Y eso que es una estructura así tan rectilínea que las estructuras de techo son también inclinadas o son planas? No, nosotros está de moda la construcción o el diseño mediterráneo, pero nosotros mentimos, porque se ve por delante se ve el frontón Cuadradito. y por atrás el agua cae completa. Los que no hacen caso de eso, primer invierno las hojas van, el agua se mete adentro, no es para eso, no funciona. No. Siempre ahí se venden vigados de piso, que nosotros trabajamos en estas líneas especiales con estas vigas que se llaman E-joints, que se fabrican en Chile, la marca Lusana Pacific. Y ahí en la parte derecha inferior se ve cuando ya llegó panelizado y armado ya el primer piso, el entrepiso y el segundo, y ya se empieza a ver con terminación final, que en este caso se aplicó a ellos. ¿Esa vía que son con un arma de OS adentro? Es OSB y OSB. dos maderas laterales arriba que van... Sí, como si fuera brigadero. Sí, pero el OSB es más denso que el OSB de placa. Y viene con una terminación que es como... Acuñada. Sí, no, tiene su ciencia la viguita. Y la gracia que tiene, que viene en 6 metros y 9 metros y es súper liviana. Sí, sí, sí. De la risa, los viejos las toman así como si nada, los 6 metros y se van con ellas. ¿Cómo se llama esa Miguel? E-joints. Son de... ¿Cómo? E-joints. Es de LP. Métete a lpchile.cl. LP tiene dos fábricas, una en Panguipulli que nos queda como a 140 kilómetros y la otra en Lautaro que nos queda desde la planta a 20 kilómetros. ¿Y qué es eso? ¿Colado? ¿Cómo es eso? ¿O es Van con lo que me dijeron a mí, la empresa norteamericana, la Simpson, es la que provee un API, que es un elemento a base de agua, que es un adhesivo estructural que le venden ahí. ¿Cómo lo harán ahí? Ya, no Secreto. sé ya. Y creo que estamos. Son nuestro sitio web, YouTube, y síganos en Instagram. En Instagram hay un harto tema que tiene que ver con desde cómo se lleva una casa, cómo se arma, testimonios. La página web igual tiene una zona que es infotécnica, que deja muy claro un montón de cosas que tiene que ver desde qué es un puente térmico, la importancia de cuidarlo, que es una construcción fabricada, los tratamientos, las maderas, etcétera, o sea, bien completo.